que usamos para comunicarnos con la red. Los canales de comunicación que pueden ser de tipo cableado o Wi-Fi que permiten esa transferencia de los datos. El software de comunicaciones que se encarga de gestionar todo el proceso. Y los procesadores de comunicaciones que son ciertos dispositivos adicionales que podemos necesitar para poder construir adecuadamente esa red. Entre los procesadores de comunicaciones, aquí tenemos los más comunes que ya los habíamos nombrado. Vamos a pedirle al señor Pasos Ramos Manuel, por favor que me diga cómo funciona un módem. En pocas palabras, según lo que usted entiende, cómo funciona un módem. Si alguien quiere participar voluntariamente, puede hacerlo. Nosotros utilizamos comúnmente el módem cuando estamos conectados a una red. Claro, profesor. Claro, porque es el que se encarga de hacer esa transformación de la señal analógica en digital para que pueda ser transferida, sobre todo cuando trabajamos con internet. El modem es un dispositivo que permite intercambiar información entre los ordenadores, ¿no? No, Usando la red telefónica. no, realmente no es intercambiar, la función de él no es intercambiar información, es transformar la señal. El intercambio de información lo permite en sí lo que es el servidor, ese aparato que va a encargarse de controlar la red. El modem lo que hace es como las veces de un traductor. Él convierte mi señal analógica en digital y viceversa. El multiplexor, como habíamos hablado ya antes, lo que hace es dividir un único canal en varios para que así la señal pueda ser compartida entre los dispositivos. El demultiplexor hace lo contrario. Él recibe varias señales y las unifica. Los controladores supervisan el tránsito de la red. Generalmente un router hace funciones de controlador. E inclusive actualmente el router viene con modem integrado en la mayoría de las veces. El concentrador reúne y almacena temporalmente mensajes para enviarlos en conjunto. Traten de entender las diferencias entre uno y otro porque generalmente esto lo pregunto en el examen. Aquí tenemos ya estos componentes, los hablamos hace un momento, así que no voy a repetirlos. Serían las tarjetas de red con los conectores adecuados y los cables correspondientes si estamos hablando de una red cableada. Recuerden que hemos hablado de diversos elementos durante estas dos últimas clases. Vamos a ver en primer lugar, en cuanto a esta selección simple, entre los tipos de redes que hemos explicado. Creo que esta pregunta también se la hice el primer día, pero no importa. Así repasan. ¿Cuál es más versátil? ¿La red de comunicaciones, la red informática o un dispositivo independiente? La mayoría dos. La segunda, la mayoría colocaron uno, no me fijé. Mira, el señor Díaz colocó bien. La segunda, recuerden que la red de comunicaciones está limitada solamente a funciones de transferencia y recepción de datos, sin prestar otros servicios adicionales. Por ejemplo, estaría una red para mensajes SMS, una red de voz, una red, etcétera.
En cambio, la red informática posee software y características adicionales que le permiten realizar múltiples funciones. Ya el dispositivo independiente en sí no cuenta con las características de red. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ya creo que queda poco. Ajá. Si todos los equipos de una red deben ser iguales. No. Exactamente, no. Ahora, ¿por qué no se usan redes dedicadas para cada dispositivo? Por costo elevado A costo elevado es una, son tres. y desperdicio de recursos. Ajá. Desperdicio de recursos, inclusive junto con el desperdicio de recursos, el consumo de recursos también. Vean que cuando hablamos de costo elevado es que para construirla y mantenerla sería sumamente costosa. Ahí tenemos, ese es el término exacto, disponibilidad de recursos. Por ejemplo, que hablamos de las carreteras. Sería imposible que en Lima se construyera una carretera para cada vehículo que está en circulación. Tendríamos que tirar carreteras subterráneas, carreteras aéreas, carreteras entre las casas, etcétera, donde esos vehículos no tuvieran contacto una carretera con otra. Es decir, que no hay disponibilidad de recursos porque estos son limitados. El desperdicio de recursos porque yo teniendo un canal dedicado, yo solamente lo voy a usar por una pequeña fracción del tiempo. Del resto estaría en desuso, perdiéndose ese recurso. Y ya hablamos del costo elevado, no lo voy a volver a decir porque recuerden que, como habíamos dicho, una red requiere del software adecuado. Esto incluye un sistema operativo que tenga capacidad de red. Si vamos a conectarnos a internet, requerimos navegadores. Dependiendo del caso, podemos requerir de aplicaciones de red como tipo cliente-servidor. Hay generalmente también el uso de una base de datos. Todo este conjunto de elementos lógicos son los que terminarán dándole funcionabilidad a nuestra red. Resumiendo ya al final, una red de telecomunicaciones es una infraestructura, es una forma de soporte para la transmisión de datos. Permite la comunicación entre múltiples entidades. Debería realizar este proceso de la manera más eficiente posible. Puede usar diferentes tecnologías, canales, topologías, etcétera. Vean que todo proceso de comunicación requiere de al menos un sistema de origen, un sistema de destino y una red de transmisión, un sistema de transmisión. Este conjunto que tenemos aquí es a lo que denominamos una red de telecomunicaciones. Las redes de telecomunicaciones se diseñan entonces para transmitir información, generalmente entre grandes distancias. Además de esto, se entiende por red de telecomunicaciones al conjunto de medios, tecnologías, protocolos y facilidades necesarios para el intercambio de dicha información entre los usuarios. La red tiende a ser una estructura compleja. Mientras más usuarios tenga, más compleja se vuelve. De allí surge la necesidad del dominio de ciertas herramientas que nos permitan realizar una eficiente gestión de sus capacidades, para así mejorar en lo posible lo que es el rendimiento de la red. Por otra parte, el término telecomunicaciones hace referencia a todo tipo de
transmisión de datos a larga distancia a través de ondas portadoras de tipo común, como por ejemplo la televisión, la radio y el teléfono, también son redes de telecomunicaciones. En el entorno de la computación actual, nos encontramos que estamos bastante dispersos tanto geográfica como organizacionalmente, ubicando las comunicaciones de datos en una función como una función organizacional estratégica. Vean que actualmente la comunicación, la transmisión, la gestión adecuada de la información es fundamental para el éxito de cualquier negocio. Los negocios entonces buscan por lo general comunicaciones electrónicas para minimizar las limitaciones de tiempo y distancia. Esto incluye correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz, llamadas, etcétera, o inclusive el Zoom. Las telecomunicaciones desempeñan entonces una función primordial cuando los clientes, proveedores, vendedores, compradores realizan sus negocios, más aún ahora en estos entornos de pandemia, donde prácticamente todas estas operaciones han pasado al término digital. Situación que ocurre constantemente en todas partes del mundo. Ya el uso de redes prácticamente no es digamos que un lujo, se ha convertido en una necesidad. Bueno, muchachos, con esto completamos los contenidos correspondientes al día. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren realizar alguna pregunta, algún comentario? Tenemos 15 minutos para ello. Traten de estar temprano la semana que viene, porque digamos que la información que voy a dar, el cuestionario que les voy a dar de práctica, va a estar abierto solamente de manera temporal. Después, posteriormente, se los abro más continuo, pero quiero ver la capacidad de ustedes. Ya la mandé 2 veces. Alguno de ustedes, por favor, que ya cerré la carpeta de las diapositivas y es como tengo muchas cosas abiertas, es engorroso buscarla. ¿Alguno de ustedes podría pasarle la diapositiva al compañero, por favor? Pregunto, ¿las diapositivas no están todavía en la plataforma? No, profesor, no está. Bueno, déjenme un segundito. Si me dan un segundito, voy a ubicarle para pasar la diapositiva. Sí, es que se supone que ustedes tienen un grupo de WhatsApp para eso. Lo que pasa es que la delegada que tenían renunció y no hay todavía un delegado que se encargue. Habían propuesto al señor Díaz, que siempre llega temprano, pero no sé si declinó el cargo. Rec. Esta es la de Rec. Ya les paso la diapositiva. Sería la número 3. 1, 2. Número 3. Y número 4. Estamos viendo los dos últimos temas de la unidad 1. Pasa que eran tan cortos que igualmente ya la semana que viene, cuando empecemos con la parte de cálculo, así tenemos más tiempo para dedicar a eso que es más complejo. Listo. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Alguna consulta, alguna duda? Nada, profesor, nada. Deme. Buenas noches, disculpa, la primera clase ya no
estuve todavía presente porque después de una semana me matriculé porque